Podrías pensar que los tiempos del Titanic se han ido. Pero, ¿y si te dijera que hace menos de 20 años hubo otro barco que casi siguió los pasos del infame transatlántico? Esta vez, abandonados por su capitán, alrededor de 600 pasajeros habrían perdido la vida si no fuera por los animadores de cruceros de pensamiento rápido y valiente. El Océanos, construido en Francia y lanzado por primera vez en julio de 1952, fue un crucero de propiedad griega que viajó a lo largo de la ruta Marsella-Madagascar-Mauricio. El 3 de agosto de 1991, después de una seria demora, partió desde East London en Sudáfrica, en su fatídico viaje hacia Durban. El capitán del Océanos era un marinero experimentado, Giannis Abranas, que había estado navegando por los océanos durante 30 años, incluidos 20 años como oficial. Incluso antes de que comenzara el viaje, el barco ya había comenzado a desgastarse, con agujeros en sus paredes, placas del casco sueltas y partes faltantes que controlaban el flujo de agua. Se veía bastante descuidado. Pero volvamos al momento de la partida. Por lo general, la tripulación del barco habría organizado una fiesta a vela con los artistas y músicos en la cubierta exterior. Pero todo parecía ir mal esta vez. El mar era increíblemente áspero, causando que la fiesta se llevara a cabo adentro, en el Salón Four Seasons. Aún así, la mayoría de los pasajeros no estaban dispuestos a abandonar sus cabinas durante una tormenta tan poderosa. Pero pronto las cosas se pusieron aún peor. Varias horas después de la cena, los camareros apenas podían equilibrar sus bandejas sin dejar caer algo. En un momento aterrador, platos, vasos y cubiertos comenzaron a deslizarse fuera de las mesas. La gente ya no podía mantenerse de pie, y las plantas en macetas que decoraban el salón empezaron a caer. El problema era que, en un intento por compensar el retraso anterior, el Océanos entró en mares agitados, pero resultó ser un error fatal. En primer lugar, el sistema de eliminación de desechos del barco aún estaba en reparación, lo que significa que aún no se habían reemplazado varias piezas esenciales. En segundo lugar, el barco no estaba atrapado en una tormenta violenta. No, era una situación mucho peor. El océano se encontró en olas gigantes, también llamadas olas monstruo. Son increíblemente grandes e inesperadas. Aparecen de repente y pueden destruir barcos gigantes y transatlánticos. Por lo tanto, con estas peligrosas olas golpeando contra la nave, no es de extrañar que su envoltura eventualmente cediera y se abriera. El agua de mar comenzó a llenar la sala de máquinas del barco a la velocidad de un rayo, y dado que el aumento de agua podría haber producido un cortocircuito fácil en los generadores, se apagaron de inmediato. El Océanos perdió el poder y rodaba a la deriva sobre las olas. La mayoría de los pasajeros aún desconocían el inminente desastre, pero su ignorancia no iba a durar. El barco se estaba hundiendo lenta pero seguramente. Las luces principales se apagaron, reemplazadas por las de emergencia. El barco se oscureció, con solo áreas públicas poco iluminadas. El agua del océano inundaba el barco a través de las tuberías principales de drenaje, lo que significaba que se estaba derramando fuera de control por los inodoros, duchas y el sistema de eliminación de agua. Probablemente asumirás que, al escuchar noticias tan dramáticas, la tripulación informó inmediatamente a los pasajeros y comenzó el proceso de evacuación. No esta vez. A bordo de este barco hundiéndose, esto simplemente no sucedió. Tan pronto como la tripulación se dio cuenta de que el barco estaba más allá de toda esperanza y no se podía salvar, se prepararon para abandonarlo. No siguieron el procedimiento estándar de bloqueo de los ojos de buey de las cubiertas inferiores, e incluso fallaron en activar la alarma. Como resultado, los pasajeros permanecieron en la oscuridad hasta que el agua comenzó a inundar las cubiertas inferiores. Aquellos que finalmente notaron la horrible situación, corrieron al puente en busca de la tripulación, pero descubrieron que no estaba tripulado. Algunos testigos informaron más tarde que vieron al capitán, junto con algunos otros miembros de la tripulación, todos listos para abandonar el barco.
¿Has oído hablar de la regla de los marineros? Que dice que el capitán es la última persona en abandonar el barco si se está hundiendo. Además, si no puede evacuar a los pasajeros y su tripulación, no debería salvar su propia vida, incluso si puede. Bueno, para esta noble tradición en el océano, el capitán y su tripulación no iban a salvar el día. Partieron en varios botes salvavidas sin mirar atrás. Por suerte, el barco todavía tenía sus animadores. Antes de que ocurriera el desastre, casi todos los pasajeros se habían reunido en el salón principal para ver el espectáculo de las 10 de la noche. Sin embargo, se estaban poniendo cada vez más alarmados porque algo extraño estaba sucediendo en la nave. Moss Hills actúa en el océano como cantante y guitarrista. Podía decir que la nave tenía un problema, pero en ese momento todavía no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Por el momento, decidió seguir entreteniendo a los invitados para evitar el pánico y mantenerlos tranquilos. Como no había electricidad a bordo, ninguno de los micrófonos o altavoces funcionó. En la penumbra de las luces de emergencia, el artista tocó su guitarra acústica y cantó junto con ella. Pero los pasajeros siguieron preguntando qué estaba pasando entre las canciones. Al haberse quedado sin explicaciones plausibles y otras formas de entretener a las personas nerviosas, Hills se fue a investigar. Más tarde, Hills dijo que el capitán negó que el barco se estuviera hundiendo, pero al mismo tiempo les dijo que se prepararan para una evacuación. Sonaba extraño, y Hills, junto con su compañero de entretenimiento, Julian Butler, se dirigieron al área de solo tripulación para descubrir la verdadera historia. La oscura nave rodaba violentamente. Las escaleras aceitosas eran increíblemente difíciles de subir, pero eventualmente, el dúo llegó al fondo del océano. Para su sorpresa, descubrieron que la cubierta estaba efectivamente seca. Siguieron buscando signos de agua, pero no encontraron ninguno. Hills y Butler no tenían más que hacer que regresar a la cubierta superior. Al llegar allí, vieron que varios botes salvavidas ya habían sido bajados y que niños y mujeres estaban entrando. Pero para su sorpresa, los artistas también notaron que los oficiales superiores también estaban subiendo a los botes y nadie parecía estar a cargo de la situación. Hills sospechó aún más y se dirigió de nuevo a las cubiertas inferiores, esta vez solo. Tan pronto como se acercó a la sala de máquinas, escuchó el sonido de agua embravecida. El hombre dobló una esquina y sus peores temores fueron confirmados. El barco se estaba hundiendo. Tan pronto como Hills se dio cuenta del horror de la situación, así como del hecho de que no podían esperar ninguna ayuda de la tripulación en pánico, entró en acción. Junto con su esposa Tracy y sus colegas Robin Boltman y Julian Butler, comenzaron a ayudar a los pasajeros. Hills siguió transmitiendo una llamada de socorro de Mayday a través del teléfono de radio hasta que se contestó su pedido de ayuda. La Fuerza Aérea de Sudáfrica y la Armada de Sudáfrica enviaron 16 helicópteros de rescate que llegarían en cualquier momento. Además de eso, el barco de contenedores holandés Nedloy Mauritius también respondió a la llamada de socorro del océano y se apresuró a ayudar. Más tarde, sus botes salvavidas jugaron un papel importante en la evacuación de los pasajeros del barco que se hundía. Mientras tanto, Moss Hills organizó un proceso de evacuación ordenada, donde los niños y las mujeres fueron los primeros en utilizar los botes salvavidas restantes. Desafortunadamente, dado que el barco ya había estado acostado sobre su lado derecho en ese momento, los pasajeros no podían usar todos los barcos que estaban a bordo. Por suerte, los helicópteros llegaron justo a tiempo para transportar por vía aérea a las 225 personas que permanecían en el barco con la ayuda de arneses de seguridad. Una vez más, los artistas insistieron en que los niños y las mujeres debían ser rescatados primero. Después de eso, todos fueron llevados a una ciudad cercana, a unos 9 kilómetros de distancia. Todas las 571 personas que estaban a bordo del barco después de que la tripulación lo abandonó fueron salvadas. Moss y Tracy Hills, así como Butler y Boltman, fueron de los últimos en abandonar el barco.
Boltman dijo más tarde que el capitán lo contactó por la mañana desde la costa para averiguar cómo iba la evacuación. Aproximadamente a las 3:30 p.m. del día siguiente, el Oceanus tocó el fondo de arena, a 90 metros debajo de la superficie del océano. Los últimos minutos de su hundimiento fueron grabados en video y transmitidos por ABC News. Hoy en día, el naufragio del barco se encuentra a unos 3 kilómetros de la costa. ¡Wow! ¿Has oído hablar de alguna otra historia en la que el coraje y la dedicación de alguien haya salvado vidas humanas? Déjame saber abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero no te metas a ese bote salvavidas todavía. Tenemos más de 2000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Permanece en el lado genial de la vida.